Ahí estamos, ¿están viendo la pantalla? ¿Se escucha mal? ¿A mí me escuchan mal? Ok, bien. Bueno, acá vamos a comenzar entonces con la clase que vamos a repasar el tema de bloqueo, etiquetado y etiquetado, ¿sí? Pero vamos a comenzar con el video, nada más que esta vez en español, ¿sí? Primero, mencionarle antes de ver el video que esta norma, como lo veníamos viendo en la ley argentina, como dice acá el último párrafo, a ver, puntero láser, ahí está. El último párrafo dice que en la legislación de higiene y seguridad, la 19.587, artículo 8, inciso B, la legislación menciona el hecho de bloquear las energías cuando las personas van a desarmar o cuando no se pueden controlar en una máquina, ¿sí? Y lo anterior es lo que dice la OSHA, ¿sí? Que es la organización de Estados Unidos que regula todo lo que es higiene y seguridad ocupacional, lo mismo que sería la superintendencia, esto ya lo habíamos hablado, y ellos definieron esta norma, ¿sí? Para el control de energías peligrosas, ¿sí? Así lo llaman ellos. Y se estima que esta norma salva vidas, digamos, alrededor de 120 vidas al año, ¿sí? O existen 120 muertes al año en Estados Unidos por fallas en este control de energías peligrosas y más de 50.000 lesiones por año, ¿sí? Ese es el por qué se usa esta norma, ¿sí? Habíamos empezado la clase del miércoles pasado, ¿sí? Mencionando que es importante controlar todas las energías de la máquina porque son las que la ponen a funcionar a la máquina, ¿sí? Y que representan además el peligro, ¿sí? El peligro, que es la fuente o la causa de los accidentes y las enfermedades, están siempre asociados a una energía, ya sea una energía que llega a la máquina o que queda acumulada en la máquina mientras yo voy a intervenir en él, ¿sí? Entonces, en estos gráficos podemos ver la operatoria normal, la máquina tiene la energía para funcionar, pero está contenida, ¿sí? Acá el cuadro este representa la máquina en sí, la parte física y los resguardos, las protecciones, las guardas de seguridad que venimos hablando. Entonces, el operario que está fuera de eso está trabajando de forma segura, ¿sí? Cuando va a introducir parte de su cuerpo o su cuerpo entero o va a desarmar parte de las protecciones de la máquina, si bloquea todas las energías, el trabajador sigue estando seguro. Pero si se da, como en este caso de abajo, que se encuentra el trabajador con energías, ya sea acumuladas o que llegan, ahí suceden los accidentes y este es un ejemplo, ¿sí? Eh, Habíamos mencionado que esta persona sufrió el accidente, fue atrapado por esta corona, digamos así, que se engrana con esta cadena. Esto yo lo saqué de internet, de esta foto, buscando accidentes sobre bloqueo y etiquetado, y posiblemente sea en un alto horno, ¿sí? Puede ser un eje de los que pone a funcionar ese horno, por las dimensiones o en alguna minera, no sé bien el lugar. Pero sí podemos ver que a la altura de las rodillas está atrapado el trabajador, ¿sí? Y tiene los pies de este otro lado. ¿Cómo llegó a esa situación? No hay otra explicación que esta máquina se puso a andar mientras él estaba ahí trabajando, ¿sí? Que vemos que tiene las manos llenas de grasa, ¿sí? Y bueno, acá alguien lo está tratando de ayudar en esa situación. ¿Se puede ver la foto? ¿Ustedes la están viendo? ¿Alguien que me conteste? Sí, profe. Sí, bien. Entonces, esto sucede
cuando las personas trabajan en una máquina y se acciona esa máquina, se pone a funcionar, ya sea por la llegada de energía o porque aún acumula energía, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante aplicar este procedimiento. Vamos a ver ahora sí el video para que veamos todo el repaso del proceso que define la olla. Bueno, acá les comento, esto que ven acá que dice LOTO, ¿sí? Son las abreviaturas de Lockout y Tagout. Lock sería el candado, ¿sí? Y Lockout es la acción de colocarlo, y Tag es la tarjeta de etiquetado, ¿sí? Y también colocarla a la tarjeta, o sea, Lockout and Tagout, ¿sí? Vamos a probar el video, avísenme si escuchan el audio o no. La energía es esencial en el área de trabajo. Como la energía siempre está con nosotros, podemos darla por sentado y subestimar el potencial de riesgo. La liberación accidental de energía acumulada puede suceder en un segundo, pero las lesiones pueden durar para siempre. La buena noticia es que cuando se siguen los procedimientos de seguridad adecuados, estos accidentes se pueden prevenir. Ese es el propósito del programa de bloqueo y etiquetado de seguridad. Echemos un vistazo más cercano al procedimiento de bloqueo y etiquetado de seguridad. ¿Por qué lo necesitamos? ¿Quién se ve afectado por él? Y los pasos para colocar y retirar los dispositivos de bloqueo de forma segura y aislar las fuentes de energía de alto riesgo antes y después del servicio y mantenimiento de maquinaria. Utilizamos una amplia variedad de máquinas y equipo en todos los entornos industriales. Pero nunca debemos olvidar el riesgo potencial. Las máquinas necesitan energía para funcionar. Energía que es potencialmente peligrosa para los trabajadores si no se controla apropiadamente durante los procesos de mantenimiento. Las consecuencias pueden durar toda la vida. La energía potencialmente peligrosa tiene diferentes formas, tales como eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química, térmica, entre otros tipos de energía. Todos estos tipos de energía pueden prender inesperadamente el equipo e incluso controlarlo. Es por eso que las fuentes de energía deben ser identificadas, apagadas, bloqueadas y liberadas antes que una persona dé servicio al equipo. Cada año, alrededor del 10% de todos los accidentes serios de trabajo son el resultado de un mal control de energía peligrosa. De hecho, no llevar a cabo correctamente el proceso de bloqueo y etiquetado de emergencia se encuentra dentro de las 10 primeras razones de demandas cada año. Para ayudar a mantener seguros a los empleados, los procesos de bloqueo y etiquetado de seguridad son una combinación de candados y accesorios para aislar las fuentes de energía de la maquinaria. Los procedimientos de bloqueo y etiquetado de seguridad evitan que las fuentes de energía se activen cuando no se desea, durante el mantenimiento, cuando los empleados están en riesgo de lesiones o muerte. Además, los procedimientos efectivos de paro y etiquetado de seguridad reducen los tiempos muertos y protegen equipo muy costoso. Los procedimientos aseguran que las máquinas son apagadas y reiniciadas de forma correcta, evitando que el equipo se dañe por un paro inadecuado o un inicio inesperado. La ley federal que rige el bloqueo y etiquetado de seguridad es el estándar OSHA para el control de energía peligrosa. Esta ley dicta los requerimientos para deshabilitar equipo y prevenir la liberación de energía peligrosa almacenada durante el mantenimiento. OSHA pone especial atención en la industria en general, pero el estándar también aplica a otros entornos de trabajo. OSHA tiene estándares específicos para terminales marinas, manejo portuario y la industria de la construcción.
Adicionalmente, existen otras organizaciones de seguridad específicas para otras industrias, tales como la MSHA, la Administración de Seguridad de Salud para Minería. El estándar OSHA aplica a negocios en cualquiera de estas situaciones. Cuando se requiere que un empleado remueva o instale alguna guarda u otro dispositivo de seguridad. Cuando se requiere que un empleado ponga cualquier parte de su cuerpo en contacto con algún punto de operación de una máquina. O cuando es necesario que un empleado ponga cualquier parte de su cuerpo en una zona de peligro asociada con el ciclo de operación de la máquina. OSHA ha establecido las siguientes guías generales para los dispositivos de bloqueo y etiquetado de seguridad. Los dispositivos para bloqueo y etiquetado de seguridad deben estar hechos de materiales duraderos para soportar el entorno industrial donde serán usados. Deben ser lo suficientemente robustos para prevenir su remoción sin el uso excesivo de la fuerza. Deben identificar claramente al empleado que instaló el dispositivo. Deben estar estandarizados dentro del complejo por color, forma y/o tamaño. Deben ser identificados individualmente. Solo los dispositivos de paro deben utilizarse para control de energía. Y los dispositivos de bloqueo no pueden ser utilizados para ningún otro propósito diferente de controlar fuentes de energía. Nunca los utilice para asegurar una caja de herramientas, área de almacenamiento, escalera u otros objetos. El bloqueo impacta a una variedad de trabajadores en un complejo. Las tres categorías son: empleados autorizados. Estos son los trabajadores capacitados específicamente para llevar a cabo el bloqueo y etiquetado de seguridad y dar mantenimiento o servicio del equipo. Empleados afectados. Son aquellos que trabajan con o cerca del equipo al que se dará servicio. Están entrenados para reconocer el bloqueo, pero no para realizarlo. Y otros empleados. Son aquellos que trabajan cerca del área donde se llevará a cabo el bloqueo y etiquetado de energías. Ellos también deben ser capacitados para reconocer el bloqueo, pero no para llevar a cabo el procedimiento. Existen 4 componentes clave en un programa efectivo de control de energía. Además de tener suficientes candados y dispositivos de bloqueo y etiquetado de seguridad a la mano, es necesario que existan procedimientos específicos de bloqueo, inspecciones, auditorías y capacitación a los empleados. Los procedimientos de bloqueo y etiquetado de seguridad específicos explican los pasos especiales y requerimientos que un empleado autorizado debe llevar a cabo para detener de forma segura una máquina. Esto incluye publicar y colocar los procedimientos sobre el equipo para fácil referencia. OSHA exige inspecciones y auditorías anuales. Las inspecciones garantizan que los empleados están siguiendo de forma correcta los procedimientos de control de energía. Las auditorías verifican que los procesos escritos describen correctamente los pasos para aislar las fuentes de energía del equipo. Y el cuarto elemento del programa requiere que los empleadores entrenen a sus empleados para asegurarse que entiendan y puedan seguir los procedimientos de paro de seguridad. La capacitación constante es necesaria para mantener la eficiencia. Siempre que un empleado tiene una nueva asignación de trabajo. Siempre que haya cambios en los métodos de control, como nuevos pasos por modificaciones al equipo. Cambios en los procedimientos por revisión de los pasos a seguir. Cada uno de los equipos debe tener su procedimiento particular para el bloqueo de seguridad. Puede significar el bloqueo de un circuito eléctrico, bloquear una válvula en la posición de apagado o utilizar un interruptor de desconexión, por mencionar algunos. En general, existen 7 pasos para el paro de seguridad. Primero, prepárese para el bloqueo.
Acá esta parte la paro porque es importante, ¿sí? Préstenle atención. Todos estos pasos son los que hay que hacer para poder bloquear la máquina, simplemente. O sea, es todo lo que hay que hacer antes de comenzar a trabajar, ¿sí? O sea, hacer la reparación o servicio, como menciona acá el video, ¿sí? Entonces, préstenle atención a los 7 pasos porque son bien importantes. Después hay otros pasos que son para quitar el bloqueo, para desbloquear o para restablecer el servicio, ¿sí? Bien, el primero es prepararse para el bloqueo, o sea, ver si tienen todo. Agua. Las inspecciones garantizan los procedimientos. Ahí está. Prepárese para el bloqueo. Localice todas las fuentes de energía que alimentan el equipo. Cada fuente está identificada en el procedimiento de bloqueo de seguridad de la máquina. A continuación, notifique a todos los empleados afectados que está listo para iniciar el procedimiento de bloqueo y etiquetado de seguridad. Paso 3. Detenga el equipo siguiendo el proceso normal de bloqueo. Paso 4. Aísle el equipo apagando la energía de la fuente principal de poder. Paso 5. Instale el candado y el dispositivo de bloqueo adecuado a cada dispositivo de aislamiento de seguridad a cada punto de bloqueo que se describe en el proceso de bloqueo. Por ejemplo, una válvula necesita una cubierta de válvula. El candado o etiqueta que lo acompaña debe indicar claramente quién instaló el dispositivo de bloqueo. Si varias personas van a trabajar en un equipo, cada una de estas personas debe poner su propio candado en el dispositivo de aislamiento. Esto garantiza que la fuente de energía permanecerá apagada hasta que el último empleado retire su candado. Paso 6. Libere toda la energía acumulada. Esto puede incluir el drenado de válvulas, liberación de presión hidráulica, bloqueo de partes móviles o cualquier cosa que se requiera en los procedimientos de la compañía. Paso 7. Intente reiniciar la máquina para verificar que la fuente de poder está apagada. Una vez hecho esto, regrese el interruptor de la máquina a la posición de apagado. Una vez terminado el trabajo de mantenimiento, existen 5 pasos para retirar y liberar el equipo de un bloqueo y etiquetado de seguridad. Primero, asegúrese que todas las herramientas han sido retiradas y todas las guardas del equipo están en su lugar. Revise que todos los empleados estén fuera de la máquina. Si no puede revisar dentro de un equipo, haga un conteo de sus compañeros. Retire los dispositivos de bloqueo y etiquetado de seguridad. Cada persona debe retirar su candado y etiqueta. Antes de reiniciar el equipo, notifique a todos los empleados afectados que los dispositivos de bloqueo y etiquetado de seguridad han sido retirados. Y finalmente, reconecte la energía al equipo en el orden que indica el procedimiento de bloqueo y etiquetado de seguridad. Un alto porcentaje de accidentes suceden justo después del cambio de turno. Por lo general, se debe a una falta de comunicación. Es por eso que debe reunirse en el sitio de bloqueo de seguridad con la persona que está relevando. Y antes de retirarse, reunirse con la persona que lo relevará. En general, si un equipo está bloqueado de seguridad durante un cambio de turno, la persona del siguiente turno debe poner su propio candado antes de retirar el suyo. Si por alguna razón la persona que instaló el candado no está disponible, el supervisor puede retirar el candado y etiqueta siguiendo el procedimiento escrito preestablecido de la compañía. El supervisor debe verificar que el empleado que instaló el candado no se encuentra en el lugar de trabajo y hacer esfuerzos razonables por contactar al empleado. Antes de que el empleado regrese al trabajo, el empleador debe informarle que el candado o etiqueta han sido retirados y que el equipo ya no está apagado.
Trabajar con energía peligrosa puede ser seguro, pero solo cuando todos son responsables de su parte en el programa de bloqueo y etiquetado de seguridad. Todo comienza con el empleador, que define los procedimientos de bloqueo y etiquetado de seguridad y lleva a cabo capacitación, auditorías e inspecciones. Y la seguridad también depende de que los empleados aprendan y sigan los procedimientos para el bloqueo y etiquetado de seguridad, todas y cada una de las veces. Bien, ahí sí pudieron ver el video en español. Bien, profe. Bien, y cuéntenme, ¿fueron anotando algo durante el video? La idea era que hagan esto, digamos, desde el grupo de WhatsApp, ¿no? Pero bueno, los pasé mal. Se ve que nadie lo había visto y nadie me avisó que estaba en inglés. Sí, lo vi, profe, pero pensé que teníamos que Que entender adivinar. más o menos lo que... No, no, Yo sí lo vi y puse para que YouTube me lo traduzca. se lo subtitule. Muy bien, Kevin. Sí, bueno, esa era una opción, pero no, la idea es, no, yo no les voy a pasar videos en inglés o otro idioma porque es una dificultad, ¿sí? Si vuelve a pasar, avísenme porque no debería ser. Pero bueno, de los que pudieron ver el video, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué tienen dudas? ¿Entendieron todo el procedimiento? Les comento que si ustedes tienen que trabajar en un lugar que deben aplicar este procedimiento, simplemente transcribiendo el video, les puedo asegurar que ya tienen un buen procedimiento para aplicar, ¿sí? Digamos, está completo el video, ¿sí? Entonces, por eso es largo y menciona muchas cosas. Quisiera saber qué le llamó la atención a ustedes. Después puede pasar el link de este en español, Sí, profe. sí, sí, yo le paso después el link en español. Y de lo que vieron ahora, ¿qué pudieron ver o qué les llamó la atención? Profe, ¿eso se aplica aquí en Argentina? O sea, ¿se copia esa aplicación? Sí, sí, sí. Por ejemplo, de mi experiencia en la empresa Arisco, que pertenecía a Unilever, se aplicaba ese procedimiento. De hecho, teníamos, como menciona el video, auditorías anuales del procedimiento exclusivamente. Ahí no necesariamente tiene que ser una empresa multinacional, ¿no? Simplemente es una empresa que primero haya leído ese inciso en la ley nuestra de higiene y seguridad, que la ley lo pide. La única, digamos, dificultad o falla de la legislación es que no dice cómo, ¿sí? Pero tenemos esta guía que es la de OSHA. En el video pasado, digamos, como disparador, nos detuvimos a ver lo que hacía la señora que pone un suplemento amarillo dentro de una prensa. No sé si lo vieron eso. Creo que fue Kevin que lo mencionó en la clase pasada. O Sí, fui Gabriel. yo. Ah, bien, Kevin. ¿Sí? Llamó la atención que era eso que ponía, ¿sí? Porque en ese caso la señora no pone un candado, ¿sí? Está poniendo un tope, ¿sí? Un elemento es un eje con otro eje roscado que sirve como sí, un tope, un taco, vendría a ser, para evitar que la prensa se caiga cuando ella va a hacer unas regulaciones en la máquina, ¿sí? Algo que veíamos también esa vez era que ella cuando lo saca lo desenchufa, ¿sí? Ese aparato tiene un enchufe conectado a la máquina que habíamos visto, ¿se acuerdan cuando vimos protecciones? De que hablábamos de las protecciones que estaban enclavadas, ¿sí? O conectadas a la máquina, al funcionamiento de la máquina y que al abrir, por ejemplo, una puerta, la máquina para, ¿sí? Eso decíamos es un enclavamiento, una conexión entre la protección y el funcionamiento de la máquina. Este elemento que la señora usa, que en el procedimiento se define como elementos auxiliares de bloqueo, ella lo desenchufa de la máquina y va y lo coloca en la prensa.
Y no sé si notaron que el relator en ese momento dice que además de cuidar a las personas, este procedimiento puede cuidar la maquinaria costosa. ¿Lo escucharon eso? Es que Bueno, sí, tiene lógica, profe. sí. ¿Por qué? No creo que en un accidente una máquina que está preparada, por ejemplo, en un aplastamiento, Sí. no se rompa, no le perjudique en algo de su funcionamiento. Y depende. Depende del tipo de máquina, la fuerza que hace en la presión, porque, por ejemplo, para una cadena y un piñón, digamos, algo chiquito, puede ser que al agarrar un dedo se desalinee, digamos, pero no va a ser el caso. Una prensa puede aplastar una mano, no sé si vieron esos videos que ponen juguetes y muestran cómo la prensa lo aplasta y no frena. Le da y le da hasta que termina de romperse o de salir el material. Imagínense una mano, ¿sí? La prensa casi que no se va a hacer nada. En este caso del ejemplo del video, ¿no? ¿Por qué dice protege la máquina? Porque si la señora termina de hacer la regulación o lo que tenga que hacer en la máquina y va y enciende la máquina con el tope ese puesto, ¿sí? Que ese sí es un fierro robusto, digamos, que justamente está para que no se le caiga la máquina encima, ese sí rompería la máquina. Entonces, el enclavamiento del auxiliar, acá el cablecito ese, asegura de que la máquina no arranque si ella no vuelve a enchufar el auxiliar, ¿sí? El tope ese. En ese sentido, es una protección del equipo, ¿sí? Pero a la vez también sirve para que la máquina no funcione hasta que alguien saque eso de ahí, porque posiblemente la señora fue, trabajó, se retiró de la máquina. Si es una máquina que la manejan varios operarios, puede venir otro sin saber lo que estuvo haciendo y querer arrancar la máquina, ¿sí? Y si la arranca así, puede o romper la máquina o lesionar a la otra trabajadora, ¿sí? Entonces cumple esas dos funciones, de asegurar que todo ha sido hecho como corresponde, como los pasos que vamos a repasar, pero también cuidar el equipo, ¿sí? Eso es un enclavamiento. Y yo les comentaba en la clase anterior que nos pasó tener una máquina, un volcador de Big Bags, que agarraba como si fuera un pallet, pero era un cajón de 1 metro cúbico, y lo daba vueltas para que caiga el tomate en una tolva, ¿sí? Esa máquina que daba vuelta a los Big Bag hacía ese movimiento a través de pistones, ¿sí? Y en el caso de Arisco no teníamos un enclavamiento para trabar los pistones o el volcador en posición elevada, cuando mantenimiento tenía que trabajar debajo del volcador, ¿sí? Por ejemplo, para lubricar, para cambiar una manguera o para soldar parte de la estructura. Entonces eso se levantaba y la forma que teníamos de evitar que haya un movimiento de la máquina mientras el trabajador estaba ahí era colocarle una traba también al pistón del hidráulico, ¿sí? El pistón extendido con el volcador levantado, se le ponía una traba para que en caso que pierda la presión, esa traba no deje bajar el volquete, ¿sí? Nada más que en este caso no estaba enclavado a la máquina y si alguien se lo olvidaba puesto y arrancaba la máquina, ahí sí iba a haber un problema, ¿sí? Protegíamos al trabajador, pero podíamos romper la máquina, que es un riesgo a asumir cuando más importante es la vida del trabajador, ¿sí? Eso fue algo que mencionamos el miércoles pasado. No sé si vieron algo más, alguien que haya visto algo durante el video que se acuerde, ¿no? Bien, hable ahora o calle para siempre, dicen. No, mentira. Vamos a repasar entonces la regla. Todo equipo, máquina o instalación será bloqueado e identificado o etiquetado, es lo mismo, ¿sí? Cuando operaciones accidentales o inadvertidas pueden causar daños a empleados o contratistas, ¿sí? Esto es algo para aclarar, el procedimiento cuando se aplica para todos, ¿sí? No importa si es
un empleado de la empresa en sí o si es un contratista que vino a hacer un trabajo. ¿Sí? La idea es que lo apliquemos para todos, para cuidarlos a todos. Y menciona ahí cuando operaciones accidentales o inadvertidas. ¿Sí? Es decir, cuando no, sin querer, se pone energía en la máquina y la máquina vuelve a arrancar, ¿sí? Mientras otro está trabajando. Eh, Estuve buscando las imágenes, no las encontré, pero teníamos una tira que era como si fuera una revista, ay, no me sale cómo se llama, una historieta, ¿sí? Donde salía un trabajador manejando una máquina que se le rompe, hace un ruido raro, entonces se mete a la máquina para arreglarla, pero no bloquea. Pasa un compañero y ve que la máquina está parada y dice, uy, Luis otra vez se fue y no está haciendo andar la máquina, cuando venga el supervisor lo va a retar. Y para ayudarlo a su compañero, prende la máquina. ¿Sí? Eso es una historieta nada más, pero son situaciones así que pasan. ¿Sí? Estaba el otro adentro y obviamente se accidenta. Lo que dice acá, nunca se intentará accionar un interruptor, válvula o cualquier otro dispositivo de corte de energía cuando el mismo se encuentre bloqueado. Escucharon en el video que mencionaba que todos los elementos, ya sean los candados y los auxiliares, como en el caso que hablamos de la señora, a ver, lo vamos a mostrar, poniendo el tope, todos tienen que ser robustos, ¿sí? Para asegurar que resisten los movimientos, ¿sí? Así encontramos la señora. Ahí está, justo. Esto es lo que ella toma, ¿sí? Fíjense, bueno, un segundo el video. Va, lo toma de ahí, que en realidad es un tope, es un caño, podríamos decir, pero lo tienen conectado a la máquina. Lo desenchufa, va y lo pone. Lo regula, ¿sí? Y ahí se asegura de qué energía podría causarle un accidente a ella metiendo la mano ahí. A ver si se acuerdan. Mecánica. Mecánica, sí. La mecánica es cuando hablamos de movimiento, ¿sí? Claro, Pero sí. ¿qué causaría el movimiento ahí? Si ella apagó la máquina. La inercia. La inercia es cuando algo se está moviendo, lo dejamos de empujar, por decirlo así, o de darle fuerza, y continúa el movimiento, eso es inercia, ¿sí? La continuidad del movimiento cuando se deja de aplicar una fuerza. Por ejemplo, vamos pedaleando y dejamos de pedalear, pero la bici continúa, eso es inercia, ¿sí? Puede ser, profe, la gravedad, o sea, al ser pesada tienden a caer y aplaste la mano. Exactamente, exactamente. En este caso, hay una energía que mueve esos pistones justamente, ¿sí? Estos, para poder levantar y bajar la prensa. Si yo corto la electricidad, por ejemplo, acuérdense que la energía hidráulica es aceite que se mueve. ¿Lo vieron al video de comparación entre la hidráulica y la neumática? ¿No lo vieron? No. En el grupo de WhatsApp les pasé un link, o no se los pasé todavía. Bueno, si no se los pasé, ya les paso, apenas terminemos la clase. Eh, la hidráulica es fluidos que se mueven a través de, o mejor dicho, transformando electricidad por un motor eléctrico a una bomba que le da presión al aceite y ese aceite va a los componentes, que serían estos pistones, que levantan y bajan la prensa, ¿sí? Si yo quito toda esa energía, o sea, apago el motor, la bomba deja de generar presión de aceite y posiblemente esa presión quede acumulada o se libere, ¿sí? En algún momento del trabajo, del mantenimiento, y la pieza que estaba elevada por esa presión se cae, ¿sí? Es decir,
todo lo que pueda levantar cosas, si yo quito esa energía, tiene el riesgo de que caiga, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta la fuerza de la gravedad, que es una energía que está ahí siempre, todo el tiempo, latente, ¿sí? En este caso, lo que ella se está protegiendo es eso, de la fuerza de la gravedad. Que sería, si se acuerdan, el principio de conservación de la energía, una energía potencial, ¿sí? Lo que le da energía, o dónde está la energía potencial, en la altura que tiene una pieza antes de ponerse a caer. Mientras cae, se transforma en energía cinética. Bien, entonces esto es lo que usa la señora, lo ven ahí, para evitar que se le caiga mientras ella está trabajando. Luego, quita los bloqueos, rearma la máquina, las protecciones, y la arranca. Pero para que pueda funcionar de vuelta, ella tuvo que enchufar el enclavamiento de ese auxiliar, ¿sí? Bien. Ustedes no vieron nada más, así que vamos a seguir. Definiciones. El procedimiento define 3 tipos de empleados, ¿sí? El empleado afectado, el autorizado y otros empleados. El afectado es un empleado cuyo trabajo requiere que él o ella opere o use una máquina o equipo cuyo servicio o mantenimiento se está llevando a cabo bajo el procedimiento del otro, lockout-tagout, o cuyo trabajo requiere que él o ella desarrollen tareas en el área donde dicho servicio se está realizando. Para ponerles un ejemplo, por ejemplo, un chofer de tractor, ¿sí? Él sería el afectado. ¿Por qué? Porque su máquina va a ser mantenida o reparada, ¿sí? Y la persona que viene a hacer ese trabajo de mantenimiento le va a bloquear la máquina. En un vehículo no se da tanto, pero quiero para eh, comentarles algo más fácil de ver, ¿sí? Entonces, el chofer deja la máquina y hay otra persona metiéndole mano a su máquina, ¿sí? En la industria se da mucho esto cuando producción, que tiene a los maquinistas, ¿sí? Los maquinistas serían los afectados, pero los que meten mano a la máquina, en la mayoría de las industrias, son los de mantenimiento, no el maquinista propiamente. Entonces, cuando el de mantenimiento viene a meter mano en la máquina, el maquinista queda como personal afectado. Quiere decir que esa persona no participa del bloqueo, no está metiendo la mano, no necesita poner candados, pero sí es importante que sepa de qué se trata el procedimiento que está aplicando el de mantenimiento. ¿Se entendió ahí quién es el afectado? Que vendría a ser el dueño de la máquina a la cual le están haciendo un servicio, pero otra persona, no el mismo. ¿Sí? Bien. A veces, sí, Julio, No, necesito no te escucho. que sí se entendió. Ah, bien. Gracias, Julio, porque es importante que interactuemos, ¿sí? Si no, ustedes pueden estar tomando mate y yo hablando acá como loro. Bien, la segunda categoría, o digamos la principal en realidad, es el autorizado. Autorizado es el empleado que aplica el bloqueo, ¿sí? En este ejemplo que les mencionaba Sería el de sería mantenimiento. el de mantenimiento, perfecto, ¿sí? El de mantenimiento es el autorizado, porque él está autorizado a través de haber sido entrenado, haberle asignado candados y etiquetas, ¿sí? Y que hace tareas en las cuales él aplica el procedimiento de bloqueo. Acuérdense, y para poner en contexto, aplicar el procedimiento de bloqueo implica parar una línea, una máquina, ¿sí? Y parar esa máquina generalmente es parar la producción. Siempre es por reparaciones, no se para porque sí, por mantenimientos o por reparaciones. Pero acuérdense, en una empresa, en una industria, la máquina es el capital activo más importante, ¿sí? Es la que está produciendo y dando ganancia. Entonces, parar una máquina no lo puede hacer cualquiera ni porque se le antoje. Tiene que ser una persona que esté autorizado para hacerlo, ¿sí?
Entonces, la persona autorizada es el que aplica el bloqueo, es decir, el que va a meter mano en la máquina. Se daba una situación donde el maquinista, por la experiencia que tiene, conoce y sabe hacer algunas tareas de mantenimiento de esa máquina. Si en esa empresa, además de bloqueo, se aplica TPM, ¿sí? O WCM, que son procedimientos donde se define a producción como mantenimiento autónomo, es decir, ellos hacen parte de su mantenimiento y después el área de mantenimiento de cualquier industria se le dice mantenimiento planeado o programado. Ellos vienen a meter mano en ciertos momentos y no todo el tiempo. Depende del nivel de profesionalización que tengan los operarios en la empresa, ¿sí? Pero bueno, empresas como Tetra Pak, Arisco, Estrada, Bagó, ¿sí? Son empresas que aplican estos sistemas de gestión de producción que lleva a que los maquinistas hagan parte del mantenimiento. Los menores, los de regulación, lubricación, limpieza, eso lo hace el de producción, ¿sí? Que en este contexto que les digo, TPM se llama mantenimiento autónomo. Entonces, a veces viene el electricista, ¿sí? A hacer una reparación más específica en la máquina, pero recibe ayuda del maquinista, ¿sí? Para desarmar o para armar o para limpiar la máquina o para quitar el producto o lo que sea. Entonces los dos meten mano. ¿Qué pasa con ese afectado? Se transforma en un autorizado, ¿sí? Tiene que tener su propio entrenamiento, su propio candado, su propia tarjeta, como vimos en el video, que todos los empleados que van a intervenir la máquina, ¿sí? Tengan un candado y una tarjeta para cortar cada una de las energías, ¿sí? Y ahí es donde el empleado afectado pasa a ser también autorizado, ¿sí? Es una de las situaciones. No se da otro caso de cambio de rol, digamos, ¿sí? Y otros empleados, ¿quién sería en una industria? De En este otras ejemplo, máquinas. pueden ser los de otras Máquinas máquinas, ¿sí? cercanas Exactamente, o gente que gira en torno cerca al trabajo que se está por realizar. exactamente. Vieron, normalmente en una industria tenemos el área de producción, mantenimiento, que es un servicio, y calidad, que es un servicio a producción, ¿sí? Y los de calidad muchas veces van a las líneas, de hecho están en las líneas, para controlar que se hagan bien los productos. Entonces, un empleado de calidad no va a meter mano en una máquina, solamente va a mirar cómo meten mano y ver qué pasa cuando la ponen a funcionar y si sale el producto bien. Pero esa persona tiene que estar enterada, ¿sí? Es lo que menciona acá, de de qué se trata eso de poner tarjetas y candados y cortar la energía, y de esto que habíamos mencionado acá, el segundo párrafo, ¿sí? Nunca se intentará accionar un interruptor, válvula o cualquier otro dispositivo de corta energía cuando esté bloqueado, ¿sí? Yo les mencioné esto y les decía de que el candado, el bloqueo debe ser robusto para evitar que se salga fácil, ¿sí? No sirve para este procedimiento agarrar una hoja de papel y ponerla sobre el interruptor y decir está bloqueada la máquina porque le pega un papel con cinta. Eso no es un elemento de bloqueo, ¿sí? Y no se considera robusto, porque cualquiera lo puede sacar, se puede caer solo, ¿sí? Y después viene otro que no tiene el entrenamiento y acciona ese interruptor. Entonces acá lo que dice es, nunca, ¿sí? Si ven ahí la imagen de la derecha, una válvula de volante que tiene un elemento auxiliar que permite, digamos, evita, mejor dicho, que la manivela esa se pueda girar y tiene un candado para que no se quite, ¿sí? La única forma de quitar ese es un plástico bastante grueso. La única forma es sacar el candado para poder abrirlo y sacar, ¿sí? Que en el video mostraban varios de esos. Entonces esto te aseguras que por más que quieran, no van a poder abrir o cerrar la válvula, ¿sí? Pero además de que no pueda, nadie debe intentar. Esto es lo que dice la segunda frase.
Nadie debe intentar sacar un bloqueo con algo que está bloqueado, porque por ahí el que puso el bloqueo lo puso mal, no lo puso bien, estoy redundando, ¿no? O falló al colocarlo, o está fallado, ¿sí? Entonces se puede abrir. ¿Y qué puedo hacer yo? Que paso y veo el bloqueo puesto y digo, ah, lo pusiste mal, lo toco para ver qué pasa. No. Por más que esté mal puesto, hay que respetar. Hacia eso apunta este segundo párrafo. Bien, entonces tres tipos de personas, ¿sí? El autorizado, que es el que mete mano, el afectado, que es el que trabaja en la línea que está siendo intervenida, ¿sí? Y otros que pasan y que pueden ver cómo se aplica el bloqueo y deben respetarlo. Después define también lo que es el bloqueo, ¿sí? El bloqueo es colocación de un elemento de bloqueo en un dispositivo que corta la energía. Eso es bloquear. Cortar la energía, cerrar, apagar, pero un dispositivo que puede ser bloqueado con candado, ¿sí? Y acá el programa hace referencia directamente a candados, no hay otras opciones, ¿sí? Si bien se considera unas excepciones, pero la opción única, digamos, sería el colocar un candado. Se coloca ese candado con el objeto de asegurar que dicho dispositivo no pueda ser operado hasta que se retire el candado, ¿sí? Lo que venimos mencionando. Los candados provistos no tendrán llaves duplicadas. Eso es algo importante. En un procedimiento, o cuando se aplica el procedimiento, se entrega un candado y una llave al operario y solamente ese operario puede abrir ese candado. Ni el de seguridad, ni el gerente de la planta, nadie debe tener copias de ese candado, ¿sí? Y es una buena práctica destruirla la llave cuando se le entrega al autorizado. Los dispositivos de bloqueo, ¿sí? Acá está hablando del bloqueo en sí. Los dispositivos de bloqueo, ¿sí? Son elementos que proporcionan una forma de cierre que asegura que un sistema de corte de energía se mantendrá en posición segura y de tal manera que la conexión del equipo no sea posible. Por ejemplo, acá, ¿sí? Estamos viendo, esto es un elemento auxiliar o dispositivo de bloqueo que ayuda a que acá abajo de esto hay una válvula esférica de las comunes de aire comprimido que también se usan para agua, ¿sí? Es una palanquita, la de giro de 90 grados nada más. Está debajo de eso porque se pone la traba y se encierra la manivela y se pone el candado, ¿sí? Y eso evita que, digamos, generalmente las válvulas cuando están abiertas copian el sentido de la cañería, ¿sí? Cuando cierro, quedan a 90 grados, bueno, esto evita, al ser así, evita que se pueda mover la manivela, ¿sí? Para eso sirve ese elemento auxiliar. Después existen otros elementos auxiliares como este. Esto es un multiplicador. En el video, no sé si lo vieron, el primero que coloca el bloqueo puede colocar el candado. Acá tiene varias opciones para candado, ¿sí? Tiene hasta 5 o 6. Pero lo más práctico sería colocarle un multiplicador, porque si van a trabajar muchas personas, tiene que haber lugar para cada uno de los que van a trabajar, ¿sí? Entonces esto, cada 6 se va multiplicando para más empleados, ¿sí? Normalmente se usa uno, no más de uno. Pero vamos a ver otras situaciones en que a veces trabajan, no sé, 30 personas en una máquina. ¿Y cómo se hace ese bloqueo? Lo vamos a ver. Este es otro elemento o dispositivo de bloqueo, ¿sí? Esto es para bloquear enchufes. Las fichas TEC, no sé si las ubican, son esas redondas que se conectan, van ahí adentro y se encierra con las tapitas del cable y se le pone un candado. Entonces no sale de ahí y al tener ese capuchón no lo puedo enchufar en ningún lado, ¿sí? Y me estoy asegurando de que no haya conexión de energía. Y bueno, este es otro tipo de multiplicador parecido a este. Los dispositivos de bloqueo serán suficientemente fuertes para prevenir su fácil remoción, estarán identificados y quedarán claro que no pueden ser utilizados para otros propósitos. Vieron en el video que había como si fuera, no me acuerdo bien, pero creo que era una bicicleta
con un cable atado y un candado, ¿sí? He visto bicicletas, cadenas de bicicleta o motos con el candado de bloqueo. Eso está mal. El candado de bloqueo es solo para bloqueo. O los cofres. Van y se les olvida la llave del cofre y se quedan sin uniforme. Entonces cortan el candado común, digamos, para sacar el uniforme y como no tienen otro, ponen el candado de bloqueo. Eso está mal, ¿eh? Se debería sancionar a esas personas por utilizar el candado de bloqueo para ese tipo de función. Acá nos define, ¿vamos bien hasta ahora? A ver, alguien que reaccione, que no sea Sí, profe, bien. Julio. Sí, profe. Bien, ¿qué? Sí, profe, va bien. Se entiende. Bien, perfecto. Servicio o mantenimiento. En todo el video ustedes escuchan que dicen todas las personas que aplican, que van a dar servicio a una máquina, a las que no están participando del servicio. Bueno, es esto, es la actividad que se lleva a cabo en el lugar de trabajo, tales como construcción, instalación, modificación, manutención y servicio de máquina o equipo, ¿sí? Casi todas las tareas que se hacen con máquina desarmada o con energías, con conexiones y desconexiones de la máquina. Se incluyen tareas de lubricación, ajustes y limpieza, donde el empleado puede estar expuesto a una inesperada liberación de energía, ¿sí? Si yo para lubricar la máquina tengo que meter la mano dentro de los engranajes o de los ejes, entraría en esta definición, ¿sí? Hay algunos elementos de lubricación que se llaman, no sé si los conoce, alemites, ¿sí? Hay máquinas que tienen en las chapas, afuera de la máquina, un pupito, que pareciera la cabeza de un tornillo, ¿sí? A ese pupito que tiene un agujero, se le conecta una manguera de la grasera, por ejemplo, que es manivela, y por ahí, por el lado de adentro de la máquina, esa alemite está conectado a un lugar donde va a parar la grasa, ¿sí? Entonces, no hace falta desarmar la máquina, solo conectar la grasera ahí y se llena, digamos, el circuito con la grasa, el aceite, lo que haga falta. Eso Profe, sería, sí, disculpe, profe, volviendo un sí, Carlos, poquito al tema de bloqueo. En bien, el caso de esos candados multiplicadores que usted menciona, donde comentó que puede haber varios operarios trabajando, sí. todos ellos tienen que coincidir en un mismo acto para realizar sus tareas porque tiene, o sea, el último dispositivo tiene dos candados de distintos colores. Ah, este ejemplo, ¿a este te Sí, referís? sí, Sí, o sea, yo lo que eh, pregunto es si cuando decir, los operarios trabajan, o sea, supóngase que esté trabajando el electricista, el mecánico y, bueno, y algún otro, haciendo sí, esa tarea, todos tienen que coincidir en el mismo acto de realizar la tarea, porque, puede ser. No sé si terminaste la pregunta. Pero sí, sí, sí sí, puede sí, ser que coincidan todos, ¿sí? De hecho, en una empresa que busca mejorar la eficiencia, lo que mencionábamos antes, ¿no? Parar la máquina significa plata. Entonces, si la voy a parar 2 horas, háganle todo lo que tengan que hacer en esas 2 horas, y no que venga el mecánico, hace una parte, se va, recién viene el electricista, hace su parte y se va, ¿sí? Eso alarga el mantenimiento o la tarea. Entonces, siempre la empresa va a buscar que tipo boxes de la Fórmula 1, ¿no? El auto para y se le hace todo lo que se puede lo más rápido posible y sigue, ¿sí? Entonces, en ese concepto, la mayoría de las veces pueden estar conviviendo, ¿sí? El electricista está cambiando componentes en el tablero mientras el mecánico está cambiando los rulemanes y esas cosas. Puede coincidir. Y sí, en el dispositivo multiplicador van a estar los candados del electricista, del mecánico, ¿sí? De varios pero mecánicos. todos tienen que coincidir, porque si no es así, la máquina no se puede poner en funcionamiento nunca, ni siquiera para probar. Bueno, ahí viene lo interesante de este procedimiento, que cada uno, o sea, yo soy el mecánico y a la máquina le llegan, por ejemplo, dos energías, electricidad y aire comprimido, ¿sí? Que son los más comunes. Entonces yo me tengo que asegurar que no llegue ninguno de los dos, ¿sí?
voy a poner un candado en la electricidad y otro candado en el aire comprimido, yo. O sea, yo uso dos candados, ¿sí? No recuerdo si está acá en la presentación, pero lo menciono. Si viene otra persona, va a poner sus dos candados, uno en la electricidad, otro en el aire comprimido. O sea que en cada energía va a haber dos candados porque habemos dos personas trabajando. Yo puedo venir y hacer una tarea corta, la termino y me voy, pero hasta que el último no termine, la máquina no va a funcionar. Hacia eso apunta el procedimiento. Hasta que Ahora sí. todos estén seguros, la máquina no tiene que andar. ¿Se Perfecto. entiende? Sí, sí, profe. Así Ahora que sí. sí, sí pueden coincidir, pero si uno termina temprano y se retira, bueno, el otro sigue trabajando y sigue estando seguro. De hecho, en el video menciona el cambio de turno, ¿sí? Que es una situación particular. Creo que está eso mencionado, ya lo vamos a ver. Si no, hágame acordar, Carlos, por favor, para Bien, profe, aclararlo bien. cómo se hacen los cambios de turno. Bien. Gracias, gracias. No, no, por nada. Entonces decíamos, el servicio o mantenimiento son todas estas tareas que requieren que se aplique el procedimiento de bloqueo. Las etiquetas, ¿sí? Etiquetas de identificación son dispositivos, bueno, de advertencia provistos de un medio de sujeción. Normalmente se usa un precinto, ¿sí? De plástico para que quede la etiqueta agarrada al candado. A veces la etiqueta tiene una perforación que sirve también para ponerla con el candado, ¿sí? Como el ejemplo este del medio. Y estos de las orillas son tarjetas que a la vez son multiplicadores, ¿verdad? Que tienen hasta 4 y 5 con el de abajo. Entonces el mismo multiplicador hace de tarjeta. Básicamente deben indicar que esa energía o ese dispositivo ha sido bloqueado, ¿sí? ¿Quién lo bloqueó? Es importante que lleven el nombre de la persona. Hay tarjetas que vienen para escribir o como lo hacíamos en Arisco, que directamente las personalizábamos hasta con la foto del operario, la foto, el nombre, el legajo, ¿sí? Y el área en la que trabaja, para que Profe, sepamos, sí, una consulta. En el caso que ingrese a hacerle un trabajo a alguien externo de la fábrica a una máquina, sí. ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, lo más normal es que como no es tan difundido este procedimiento, la empresa tenga candados para proveerle a los contratistas, ¿sí? Prestarles sería. Pero me ha pasado recibir empresas que ya lo aplicaban en la misma empresa en otras provincias, entonces cuando llegaban acá ellos ya traían su propio candado, ¿sí? Por ejemplo, el ingeniero que venía a hacer medición en la caldera, él ya estaba acostumbrado a trabajar con la empresa, entonces él ya traía su propio candado y aplicaba el bloqueo. Pero normalmente hay que hacer la inducción de contratistas, enseñarles, además de varias cosas, este procedimiento y proveerle candados para que lo puedan aplicar hasta que termine su tarea, ¿sí? Después hay otra opción, Julio, que es aplicar el bloqueo por grupos, que es una excepción, digamos, al procedimiento, ¿sí? Bien. Bueno, las etiquetas avisan sobre las condiciones peligrosas cuando el equipo está energizado e incluyen leyendas tales como no arrancar, no abrir, no cerrar, no conectar, no operar, ¿sí? La frase peligro, que es porque hay una muerte, una posible muerte. Acá están los que le mencionaba, las fuentes de energía son el peligro, ¿sí? Repasando el concepto de peligro y riesgo. Las fuentes de energía son el peligro. Tenemos las mecánicas, presión, neumática, hidráulica, partes girando, elementos cortantes, resortes, etc. La eléctrica en sus distintas formas, ¿sí? La térmica, fría o calor, la radiante, ¿sí? Y los químicos. Los químicos muchas veces es algo que se deja de lado en las guías específicas de bloqueo, que es otro punto que vamos a ver. Por ejemplo, en la industria alimenticia es muy común tener tanques con hipoclorito de sodio, ¿sí? O sea, con soda cáustica.
ese hipoclorito de sodio se usa para la limpieza, ¿sí? Y generalmente se almacena en concentraciones fuertes, altas. ¿Qué pasa si el mantenimiento tiene que hacerse a ese tanque o aparte del circuito de ese tanque, ¿sí? Entonces también los químicos hay que bloquear para que no circulen. Pasó en Arisco, un operario tenía que hacer un trabajo en una bomba, ¿sí? Debajo del tanque, imagínense un tanque casi redondo, debajo de ese tanque había una bomba que impulsaba salsa caliente, ¿sí? La salsa Knorr, eh, la impulsaba por bombas hacia la tolva de la máquina donde se envasaba. Esa máquina, esa bomba se rompió, ¿sí? Algo muy común, se le corta el perno del eje que conecta el motor eléctrico con la parte de la bomba. En este caso son bombas a tornillo. Entonces se corta el perno, deja de mandar producto. Producción llama a mantenimiento, mantenimiento tiene que sacar la bomba, poner una bomba nueva y se lleva la otra a reparar, ¿sí? ¿Qué pasa? Este operario desconecta y bloquea la conexión eléctrica de la bomba, pero se olvidó de cerrar la válvula del tanque. Entonces, cuando abre la cañería, empieza por gravedad a caer salsa caliente, ¿sí? Es un ejemplo de lo que sería la energía química o térmica en este caso, por el producto caliente, ¿sí? Entonces, esas situaciones también hay que tener cuidado cuando armamos la guía de bloqueo para que el operario no se olvide de bloquear todas las energías. Entonces, la fuente de energía, las lesiones resultantes de no aplicar el bloqueo y etiquetado en fuentes de energía pueden extenderse desde pequeñas lesiones hasta incapacidades o fatalidades, ¿sí? La activación no deseada de una máquina o equipo frecuentemente resulta en aplastamiento, amputación o pérdida de la vida. Y ahí vemos algunas máquinas. Esta es una envasadora, parecida a la que estuvimos viendo en el video la otra vez, ¿sí? La tolva, la parte que forma el envase, generalmente acá el polietileno o el laminado que se hace el envase y por acá sale. ¿Esto las conocen? Este tipo de máquinas. Yo no, profe. Esto es una cinta transportadora, ¿sí? Es una cinta de goma con un motor eléctrico que hace girar un eje y tracciona esa cinta, y sobre esa cinta viaja, digamos, generalmente los productos, cajas o alguna otra parte de la producción, ¿sí? En las industrias es muy común conectar dos máquinas con una cinta transportadora, ¿sí? Porque, por ejemplo, de la envasadora sale cada envase y va por cinta hasta la otra que la pone en la caja, ¿sí? O hasta el lugar donde está el operario que lo pone en una caja. Entonces las cintas transportadoras son máquinas auxiliares, sí, auxiliares de las líneas de producción, ¿sí? Que también hay que tenerlas en cuenta. Bueno, acá de vuelta lo del accidente que vimos antes, ¿sí? Cómo quedó atrapado. ¿Qué pasó? Es una caja de térmica. Un tablero eléctrico, ¿sí? Un electricista, y eso es lo que se llama arc flash o un cortocircuito, ¿sí? Pero hasta así pueden ser o peores los cortocircuitos, ¿sí? Dependiendo de la intensidad de la corriente que circula en ese tablero. Como comentario, nos pasó en la empresa, no acá en La Rioja, pero en otra fábrica, de que dos personas de mantenimiento de electricistas tenían que hacer un trabajo en un tablero, pero estaban ahí que no, que te toca a vos, que esto no me corresponde a mí. En esa discusión, uno de los dos agarra un manojo de llave. Eso también hay que tenerlo en cuenta. La llave de su candado la tenía en un manojo de un montón de otras llaves. Y cuando él con esa llave quiso colocar el candado, otra llave del manojo tocó un borne, ¿sí? Y se hizo un cortocircuito. Estos cortocircuitos
a veces no digamos, la corriente no los agarra, como se dice, y los electrocuta, sino que simplemente hay un fogonazo, ¿sí? Con ese fogonazo puede causar quemaduras graves, ¿sí? Que es lo que le pasó a este operario en las manos, por tener muchas llaves en un llavero y meterlo en un tablero energizado, ¿sí? Entonces, esas son otras situaciones. Lo que hay que hacer es, todos los tableros en alguna parte tienen una llave general. Hay que cortar la llave general primero, ¿sí? Y ¿ven qué le pasó? Lo atrapó, un atrapamiento, ¿eh? Es un atrapamiento, ¿sí? Esto es por estar trabajando en una máquina funcionando, ¿sí? La típica de querer ser más rápido que la máquina y fallar y que la máquina te atrape, ¿sí? Esto es en China. Entonces es muy importante. Las lesiones en máquinas pueden ser a veces con suerte leves, pero normalmente son graves, ¿sí? ¿Cómo se define cuándo poner candado y cuándo no poner candado? Que esto también es algo que hay que dejarlo claro, las personas lo tienen que tener claro. Entonces habíamos dicho que todas las tareas de servicio o mantenimiento requieren que se coloque candado, ¿sí? Pero ¿cuándo? Cuando se requiere que un empleado retire o desvíe un dispositivo de seguridad, ¿sí? Que es esta parte. Hay partes de las tareas de mantenimiento, habíamos visto que dentro de esta estaba la lubricación, ¿se acuerdan? Yo les mencioné la alemite. Bueno, si la lubricación es solo por alemites, no hace falta colocar un candado, porque la persona no va a estar ingresando a la máquina para poder hacer esa lubricación, la va a hacer desde afuera la máquina, ¿sí? Y a veces eso se hace justamente para poder lubricar mientras la máquina se mueve, ¿sí? ¿Vieron cuando queremos ponerle aceite a la cadena de la bici o de la moto? ¿Qué hacemos? Movemos la cadena, ¿sí? Para que se reparta el lubricante en toda la cadena. Bueno, algunas máquinas tienen este sistema. Pero si para poder hacer esa lubricación tengo que abrir las protecciones, que sería esta parte de la izquierda de la diapositiva, entonces voy a tener que poner candado, porque estoy sacando una protección, sube mi riesgo. Si coloco el candado, lo hago bajar. ¿Se entiende? O cuando se requiere que el empleado ponga parte de su cuerpo o todo su cuerpo, como este que vimos recién, que estaba dentro de la máquina, ¿sí? Y se va a meter, digamos, en la zona de peligro, lo que habíamos mencionado antes como la línea de fuego de la máquina, ¿sí? Donde se producen los movimientos o el trabajo de la máquina, ¿sí? Entonces, en esas dos situaciones, ¿voy a sacar una protección o voy a meter parte o todo mi cuerpo en la máquina? ¿Sí? Las operaciones que no están cubiertas, es decir, que no hace falta colocar candados, son las operaciones normales de producción que no sean las de servicio y no estarán cubiertas en este programa, es decir, no se cubrirán pequeños ajustes o regulaciones, ¿sí? Menores que ocurran durante la operación normal de la máquina, ¿sí? Por ejemplo, que ponen a andar la máquina y hasta que, no sé, por ejemplo, el sellador levanta temperatura, él va regulando la electricidad para que caliente más la resistencia, por ejemplo, ¿sí? En ese caso no hace falta. Siempre y cuando, ¿sí? Y esta es digamos, el criterio es, siempre y cuando esas tareas rutinarias estén protegidas por las demás protecciones, las guardas, ¿sí? Los micros de seguridad, las puertas, ¿sí? ¿Se entiende? Un ejemplo. Creo que sí, profe. La- O sea que para ajustar algunos tornillos de una tapa, ahí no debería utilizar el método este, ¿no? el tornillo de una tapa no, si es solamente ajustarlo, ¿sí? Pero por ejemplo la señora, ¿se acuerdan del video que la señora va y toca ahí parte de la prensa? Si la prensa está energizada, ¿sí? Y mantiene el circuito con presión, no se va a bajar, porque para eso está el aceite, ¿no? Y ella abre la puerta, lo que hace es detener la máquina
sin quitar las energías. La máquina está pausada, por decirlo así, pero las energías también están en la máquina. Solamente que la máquina no está funcionando porque se abrió la puerta, ¿sí? Tiene una protección física enclavada al sistema de arranque. Ese sería un caso de que, por ejemplo, salió mal una pieza, abre la puerta para retirar esa pieza, ¿sí? Y vuelve a cerrar la puerta. En ese caso, no hace falta el bloqueo. Si no, voy a poner un candado para sacar una pieza. ¿Se entiende? Porque es algo rutinario, es normal, por ejemplo, que se caiga el producto o que en algún momento del proceso, cada ciertas horas, tengo que ir y limpiar la máquina, ¿sí? Pero tiene que haber una protección que corte el movimiento de la máquina. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, la protección que la está haciendo la puerta, ¿sí? Y yo abro la puerta y pongo mi cuerpo entre la puerta, o sea, la puerta no se va a cerrar, la máquina no va a arrancar mientras yo estoy haciendo esta tarea de servicio, o mejor dicho, que no es del servicio, pero es una regulación menor de la máquina. Si hay otra situación, es decir, desarmo las protecciones o corto la electricidad, que esa puerta funciona con electricidad, el sensor, ¿sí? Si yo corto la electricidad, el sensor ya no va a funcionar, entonces me quedo sin esa protección. Ahí sí tengo que poner el candado. Entonces, vamos a ver tres tipos de metodología, ¿sí? Solo las etiquetas, este procedimiento de OSHA no lo acepta, ¿sí? Puede ser que alguna empresa acepte solo etiquetas, pero no es seguro, ¿sí? No es lo más seguro. Una etiqueta, un candado, pero uno para todos. Que ahí Carlos creo que lo había mencionado. Sí, ¿qué pasa si tienen que trabajar 20 personas en una máquina? Bueno, lo más normal es que no trabajen tanto, pero esas situaciones se da a veces con contratistas cuando están instalando una máquina, ¿sí? Que es una vez en la vida de la máquina. Entonces, en esas situaciones, como una excepción, se permite que una sola persona bloquee por todos, ¿sí? Generalmente es el supervisor. Entonces, yo, si fuera el supervisor, voy, hago los bloqueos de todas las energías y le indico a mi equipo que puede trabajar, ¿sí? Cuando ellos terminan de trabajar, yo me tengo que asegurar que todos han terminado de trabajar, que todos han dejado de trabajar y recién quito los bloqueos, ¿sí? Pero no es la mejor situación. En cambio, una etiqueta, un candado por cada una de las personas es la mejor situación, ¿sí? Esa sería la idea. Va a depender en la práctica de cómo se dé, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo una de las cosas que preguntaba usted, Carlos, ¿sí? Sí, profe. Bien. Sí. Gracias. Bien. No, por nada. Y entonces el procedimiento lleva dos etapas. Primero, bloquear, que es los 7 pasos que menciona el video, para asegurarnos que no hay energía y recién comenzar a hacer el servicio de mantenimiento. Y después de terminar del servicio de mantenimiento, el desbloqueo o restablecimiento del servicio. Y lo menciono así porque así lo tengo esquematizado, ¿sí? Acá están los 7 pasos. Paso 1, prepararse para aplicar el bloqueo y etiquetado, ¿sí? ¿Se acuerdan en el video qué hacía en ese paso? ¿Cómo, profe? Si se acuerdan, ¿qué implica el paso 1? Prepararse para aplicar el bloqueo. Desactivar ¿No? todas las fuentes de energía. No, previo. Leer el manual de instrucciones de la maquinaria a bloquear. Parecido, pero no el manual, porque si recién ahí vas a leer el manual, la máquina va a estar Bueno, parada en El las 2 minutos. procedimiento. instrucciones. ¿No era notificar a los empleados, profe, de que se va a hacer una reparación? Ese es el paso 2. Ahí está, ¿lo ven? Informar a todos los empleados afectados, ¿sí? El prepararse es buscar candados, etiquetas, elementos auxiliares, ¿sí? Y la guía de bloqueo. Ese es, Paola, lo que sí hay que leer.
la guía específica de bloqueo. ¿Tá? Tengo que buscar todo eso y prepararme, ¿sí? Es el momento en el cual voy a buscar los candados y los tengo guardados y le digo al supervisor, voy a intervenir tal máquina, ¿sí? Generalmente al de producción. Eso es prepararse. Porque si paro la máquina y quiero aplicar el bloqueo, pero no tengo los candados y que nos pase, por ejemplo, como en varias industrias, que el candado está a más de 100 metros, y ahí son las situaciones en las cuales las personas se equivocan y dicen, no, no voy a ir a buscar el candado, voy a perder tiempo, y lo corto nomás y listo. O acá justo tengo la etiqueta. O cosa que no está aceptada por el procedimiento. Fulano, préstame tu candado. ¿Sí? Y pongo el candado de fulano. Total, es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, prepararse para aplicar el bloqueo es el primer paso. El segundo paso, bien como lo mencionó Kevin, creo, informar a todos los empleados afectados. ¿Sí? Y acuérdense, afectados son los que normalmente trabajan con esa máquina, aunque ellos no vayan a meter mano ahora en la máquina. ¿Sí? Tienen que... ¿Por qué? Porque si justo se fueron al comedor, ¿sí? Tienen media hora de refrigerio y normalmente los de producción aprovechan esa parada de producción para que venga el de mantenimiento a arreglar la máquina. Y yo vengo y no apliqué el procedimiento bien, vuelven los maquinistas y no saben que yo estoy trabajando en la máquina, puede haber un problema, ¿sí? Entonces me tengo que asegurar que ellos sepan. Paso 3, detener la máquina siguiendo el procedimiento normal. Si pueden, vayan escribiéndolo a los pasos, ¿sí? Paso 3, detener la máquina en procedimiento normal. ¿A qué se refiere? A los botones de apagado. Normalmente las máquinas habíamos hablado que tienen un botón que arranca la máquina, otro que para la máquina, ¿sí? Normalmente un verde y un rojo. Y aparte hay un paro de emergencia, ¿se acuerdan? El pulsador de emergencia. Esto pide que no paremos la máquina desde el pulsador de emergencia. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuál era la razón? ¿Cuál es la diferencia de detener una máquina con el paro normal o detenerla con el paro de emergencia? Paro de emergencia es solo la pausa, ¿verdad? No le quita las energías. En realidad ninguno de los dos les quita la energía. Tanto el normal como el de emergencia paran la máquina. Pero había una Porque creo cuestión, que se puede reiniciar. Puede ser, profe, que con el paro de emergencias también paran las otras máquinas de la línea de producción, las que depende, están antes de esa máquina. puede ser, sí, esa puede ser una situación. Pero acá dice que no usemos el paro de emergencia. No, quiere decir que no termina el proceso o sea, el ciclo. Ahí está, ahí está. No Esa termina es el la ciclo palabra si lo clave. para de emergencia. Muy bien, Julio. La palabra clave es el ciclo de la máquina. Y como corolario a eso es la energía de la inercia y la gravedad, ¿se acuerdan? Que la máquina va a tener un punto cero, un punto donde la máquina queda detenida, pero a la vez relajada, ¿sí? De distintas partes que se mueven. Entonces, el paro normal va a hacer que la máquina termine el ciclo, o así si lo quieren ver. ¿Sí? Le vamos a dar la oportunidad a la máquina para que termine el ciclo y quede detenida en su punto cero, ¿sí? En cambio, si yo aprieto el paro de emergencia, si la máquina va a la mitad del ciclo, ahí se para, ¿sí? Se corta justamente porque, bueno, es un caso de emergencia. El caso de aplicar bloqueo no es una emergencia, ¿sí? De hecho, estamos viendo que hacemos un montón de pasos. Entonces, paro normal para que la máquina termine el ciclo, ¿sí? Eso recuérdenlo bien. Cuarto paso, operar los dispositivos para aislar el suministro de energía. Esto es hacer el corte de energía. Puede ser una llave seccionadora. Yo hago así porque las seccionadoras giran, ¿sí? Los tableros generales también tienen una llave que gira, tiene un cuarto de giro, ¿sí? Puede haber válvulas, por ejemplo, para las energías ya sea de aire, de producto, agua, ¿sí? O las válvulas como vimos
En el ejemplo, las de volante, ¿sí? Para cerrar generalmente suministro de vapor, o este que se ve ahí abajo, que tiene la palanca esa para un corte eléctrico. Estos tableros no se usan acá en Argentina, son más de Estados Unidos para corriente continua. Pero bueno, es esto, ¿sí? Cortar la energía. Es el paso 4. Y el quinto es, una vez cortada la energía, bloquear. Hacer que no se mueva con el candado y la tarjeta, ¿sí? En este caso, la palanca baja y ahí se coloca el bloqueo, ¿sí? Candado, tarjeta y multiplicador. ¿Sí? Es el paso 5, colocar el candado. El paso 6 es liberar las energías que quedan, porque tenemos las que llegan, que habíamos dicho que se llaman primarias, y las que quedan, acumuladas, secundarias, ¿sí? Ya sea presiones que quedan en los circuitos, electricidad que queda en un acumulador, ¿sí? En un capacitor, hay que liberar esa energía, ¿sí? Por eso dice aliviar, vaciar, drenar en el caso de un tanque, trabar en el caso este de la prensa o del volcador de tomate, ¿sí? Etcétera, lo que haya que hacer. ¿Cómo sé qué energías llegan y qué energías quedan en la máquina? Con la guía de bloqueo, ¿sí? La guía de bloqueo es el paso a paso, pero de cada máquina, ¿sí? No es lo mismo bloquear una envasadora que bloquear una caldera, que bloquear un generador o un compresor, ¿sí? Cada máquina tiene su cantidad de energías y su forma de liberar energía, ¿sí? Entonces la guía, por eso se llama específica, para cada máquina, de cómo bloquearla. Y el último paso, el séptimo, es probar, intentar arrancar la máquina, ¿sí? ¿Para qué es esto? Para asegurarme que bloquee bien. Porque si me olvidé de alguna energía, ¿sí? Puede pasar también que la guía de bloqueo, cuando se hizo, la máquina recibía energía del tablero principal, ¿sí? Por ejemplo. Pero después, cuando le agregaron un dispositivo a la línea o a la máquina, el electricista que hizo esa instalación no sacó electricidad del tablero principal y la trajo de otro tablero. Entonces, llega electricidad por dos cables, digamos, a la misma máquina. Pero cuando se hizo la guía y después se cambió, no se actualizó la guía. Entonces la guía dice una. ¿Se entiende? Yo voy y bloqueo una electricidad, la del tablero principal, que es la que dice la guía específica. Pero nadie me avisó que llega electricidad por otro lado, ¿sí? O porque un cable se quemó y bueno, era más fácil poner un alargue a otro tablero que restablecer el cable. Eso pasa. Entonces voy, pruebo. Si toco los botones y la máquina no arranca, bien, bloqueé bien. Ahora, si pasa algo que puede ser que explote, digamos, se rompa, bueno, me aseguré de que no me pase a mí, ¿sí? Pasó a la máquina antes de que yo meta la mano. ¿Se entiende? Por eso es importante, una vez que hice todo, chequear, ¿sí? De ahí viene el trabajo, ¿no? Se hace el desarme, se cambia lo que hay que cambiar, se arregla, lo que sea, y después debemos restablecer el servicio, ¿sí? En el video mencionó 5 pasos, yo acá lo tengo como 6, porque hay uno que es como redundante, pero es importante. Entonces acá empezamos de abajo para arriba, ¿sí? Para restablecer el servicio, antes de ir a quitar los candados, verificar que ningún empleado esté expuesto, ¿sí? Más que nada en líneas o maquinarias grandes, ¿sí? Largas. Quizás aprovecharon que yo mecánico estoy cambiando un rulemán acá y se pusieron, no sé, a pintar alguna parte del final de la línea, o el electricista vino y en vez de poner sus candados, dice, ya lo puso Maxi, entonces yo lo hago esto que es rapidito, antes que termine él, yo lo hago y ya está, ¿sí? Y me evito de tener que ir a buscar los candados. Esas pasa también. Entonces yo, antes de ir a desbloquear, tengo que recorrer la línea y ver que nadie esté expuesto. En el video salía un hombre que daba vuelta a la máquina y después iba y le avisaba al otro.
Remover las herramientas, ¿sí? Muchas veces metemos, metemos herramientas dentro de la máquina, ¿sí? Pinzas, tornillos, etcétera. Bueno, hay que sacar todas las herramientas, ¿sí? Y más cuando hay a veces máquinas que necesitan, no sé, por ejemplo, hacer mediciones o pueden quedar trabadas esas herramientas y se va a romper la máquina, ¿sí? Sacar las herramientas y colocar las protecciones, ¿sí? Reinstalar las guardas. Eso es lo que dice el paso 2, el segundo de abajo para arriba. ¿Se acuerdan? Habíamos visto que en el video de guardas mencionaba que a veces mantenimiento viene, desarma la máquina y después la deja y no pone de vuelta las protecciones. Pasa muchas veces. Acá es donde hay que poner, ¿sí? Poner de vuelta la máquina como corresponde. Notificar a los empleados afectados, de vuelta, la misma situación de esto de que se van al comedor, en este caso quizás me vieron hacer el bloqueo, dice aprovechemos, vamos a tomar un descanso, bueno, les tengo que avisar que ya la máquina va a volver a estar en servicio, ¿sí? Asegurar que los controles estén desconectados. Fíjense, todos estos pasos es verificar, ¿sí? Estar mirando cosas. Que los botones estén desconectados. Por ejemplo, hay muchas máquinas que usan una perilla para arrancar, ¿sí? Tienen una posición de on y una posición de off. Mientras la estoy dando mantenimiento y como yo corté la energía y estaba bloqueada, la máquina no funciona. Entonces yo puedo poner la posición de arranque, pero la máquina no arrancó, ¿sí? O vino uno que mientras yo estoy trabajando se puso a jugar ahí con la perilla y la dejo en arrancar, ¿sí? Bueno, yo antes de restablecer las energías, debo verificar que esté en posición de apagado todo, ¿sí? O a veces con el mismo cuerpo uno toca. Me acuerdo de un accidente de un operario que abrió una puerta, pero se extendió tanto dentro de la máquina que con la pierna tocó una perilla y hizo mover un mecanismo y casi le agarra la mano. ¿Sí? Eso puede pasar. Entonces, verificar que todo esté apagado. Recién ahí, quito el candado, quito el elemento auxiliar si hace falta y abro la válvula, acciono la llave, lo que haga falta para que vuelva a llegar la energía, ¿sí? Y ahí termina. Fíjense que en realidad desbloquear son los últimos dos, ¿sí? Pero los 4 anteriores son todos chequeos que hay que hacer. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Y ahí terminamos. Díganme. Ya son las 7, ya tenemos que cortar. Bueno, entonces dejo de compartir acá y dejo de grabar.